En 2014, 12 bloques de hielo traídos desde la Antártida fueron colocados frente al Ayuntamiento de Copenhague, sin instrucciones, sin explicaciones, solamente el hielo derritiéndose frente a la plaza. Vamos a hablar de la obra contemporánea por el artista Olafur Eliasson titulada Ice Watch. Y lo que nos interesa no es el hielo, sino lo que sucede cuando la gente se para frente a él. El tema central es la comunicación intencional, ya que la obra transforma un fenómeno natural distante en una experiencia real y sensible de la crisis ambiental. Para eso hay que ahondar un poco más en su contexto histórico y cultural. Su contexto histórico es relevante de manera social y política, ya que la sede y momento en el que se presentan son completamente intencionales. Se presenta en la sede del gobierno local de Copenhague, punto importante político y de urbanismo. También buscaba conmemorar el quinto informe de la evaluación del clima del IPCC de las Naciones Unidas, que se presentaba justamente en el mes de octubre. Entonces, también socialmente buscó confrontar a líderes políticos, a los delegados de las Naciones Unidas y también a los ciudadanos sobre el impacto del calentamiento global. Y su contexto cultural, en las propias palabras del artista, busca tratar de transformar estos datos abstractos del mismo informe y de la crisis ambiental y climática en una experiencia real, tangible y sensorial, viendo los bloques de hielo derretirse. Hoy vamos a explorar esto a través de 3 distintos lugares. El primero desde el artista que lo concibe, luego desde el curador que la instala y por último desde el espectador que se para frente al bloque de hielo y no sabe realmente qué hacer. Estos 3 van a llegar a distintas conclusiones a través de un debate donde vamos a citar a Nicolas Buron, teórico del arte relacional, el cual nos dice que este tipo de arte no nos da respuestas, sino que nos pone ante situaciones. Cuando instalé Ice Watch por primera vez en Copenhague, la gente se preguntaba ¿por qué arte? ¿Por qué no una campaña o un documental? Y mi respuesta siempre es la misma, porque ningún dato como ese te puede hacer sentir el peso de lo que se está perdiendo. La frase 2 segundos para tocar el hielo tomados de la mano es una metáfora impactante y que fue utilizada para las conclusiones del IPCC de ese año. Se refiere a que si la historia de la Tierra se comprimiera a una sola hora, las emisiones causadas por los humanos provocarían un deshielo en los 2 últimos segundos. Quería transformar ese dato abstracto en mi obra, en la instalación. Nicolas Buron menciona que el arte no es un estado de encuentro, es decir, no es una imagen, no es un objeto, es un estado. Y eso es lo que es Ice Watch, no es el hielo, es el momento en que el espectador se vuelve partícipe activo y se agacha o extiende la mano y puede tocar un bloque que viene desde el Ártico y que va a desaparecer. Lo que me interesa del arte relacional es eso, que la obra toma significado en el momento en el que existe la relación. Nicolas Buron nos habla del intersticio social. ¿Qué es esto? Es un espacio en el sistema en el que las reglas habituales se suspenden temporalmente. El momento en el que el espectador se encuentra en la plaza, de pronto hablando, llorando, compartiendo con gente extraña, y eso no sucede en ningún otro contexto. El cambio climático es un tema abstracto enorme, inclusive para mí. Entonces Ice Watch lo hace concreto, fácil, tangible, y la obra literalmente muere, la puedes ver desaparecer, y creo que eso puede generar una conciencia, un estado de conciencia que ningún otro contexto te da. Para mí el arte y la cultura han construido este espacio en el que puede existirse en un estado de sensibilidad tanto el individuo como el colectivo. Y
Esto es gracias a que existe la causalidad y las consecuencias, es decir, una situación construida, como mencionaría Nicolás Bohr. Y esto es gracias a que sabemos enlazar el pensar y el hacer. Ahí en medio entre el pensar y el hacer es que se encuentra la experiencia. Y dentro de la experiencia tenemos la participación. Cuando el espectador es un agente participativo, entonces compartimos responsabilidad. No estoy pidiendo que después de tener la experiencia de la instalación salgas y te vuelvas activista. Estoy pidiendo que sientas algo real, y a veces sentir algo real es el primer paso. Como curador entiendo y comparto la premisa del artista. En gran medida entiendo su postura, pero mi trabajo es hacerme las preguntas que él no necesariamente se hace. Y la primera es, ¿qué hace la institución a la obra? Es decir, Icewatch no es lo mismo frente a la plaza del Ayuntamiento de Copenhague o frente al Tate Modern o en ningún otro contexto. El contexto no es neutro, el contexto es parte de la obra. Y esto es a lo que se refiere Nicolás Bohr cuando dice que el artista habita las circunstancias que el presente le ofrece. Pero antes de hablar del contexto, también quiero hablar de la forma. Algo que me interesó mucho de Icewatch es que cada decisión formal es también una declaración de la obra. Vamos a comenzar por lo más obvio, que es que los bloques de hielo se encuentran en el suelo. Es decir, no están en un pedestal, en una vitrina, no hay un letrero de no tocar. Esto elimina la distancia que el arte moderno construyó entre el espectador y su cuerpo y la obra. Puedes agacharte, tocarlo, hay personas que inclusive abrazan el bloque. Aquí lo que la forma está diciendo es que eso te pertenece tanto como a mí. La segunda es la escala. Ninguno de los bloques tiene el mismo tamaño, varía y además está colocado de forma simultáneamente que simule dos cosas, un reloj y un cuerpo fragmentado. No es casualidad que la palabra watch en inglés signifique tanto reloj como observar. Aquí el título de la obra opera también en dos idiomas y simultáneamente, y eso también es una decisión formal. El tercer punto es algo que me ha sorprendido cada que instalamos la obra y es el sonido, el goteo del agua. Eliasson no lo amplifica pero tampoco lo suprime, lo deja existir. Esto logra algo que ningún otro elemento visual te transmite al momento real del deshielo. No solamente ves derretirse la obra, también la puedes escuchar. La cuarta es el tiempo. Icewatch tiene una duración programada de muerte, literalmente, no es metáfora. Esto nos lleva otra vez a Nicolás Bohr, que dice que la obra de arte no es un objeto, sino un evento que ocurre. En este caso, Icewatch no es el hielo, es el momento en el que desaparece. Ahora, el contexto. Aquí viene la tensión que habito como curador. Eliasson habita el presente en el museo, en lo que conlleva la decisión de traer el hielo del Ártico a la instalación, la huella de carbono que deja, que fue estudiada para que fuera exactamente lo que le toma a una persona ir al Ártico a ver el deshielo en presencia. Y mi trabajo es construir un marco alrededor de todo eso, el espectador que va también como una clase de atracción, porque sin ese marco, sin esa situación construida, solo es hielo pues derritiéndose en una plaza. Entonces, lo que convierte a Icewatch en arte es todas estas decisiones contextuales, institucionales y formales. Las situaciones construidas, como menciona Bohr, es lo que hace que la obra pues tome parte y realmente funcione. Ahora, las preguntas que nos podemos hacer es si estamos utilizando el arte relacional únicamente para plantear una problemática política o si estamos abriendo una clase de espacio de reflexión que de otra manera no existiría.
Yo creo que ambas pueden existir al mismo tiempo, en verdad, pero esa incomodidad, en lugar de resolverla, creo que prefiero dejarla actuar. Como espectadora estuve frente a uno de los bloques de hielo en la plaza de Copenhague y la primera emoción que sentí fue una mezcla entre tristeza y no saber si estaba bien que estuviera allí en ese momento. Esa pregunta pues me hizo plantearme otras. Bourdieu dice que esta clase de obras de arte relacional causan unas microutopías, y creo que si es así, pues de pronto me encontré con la mirada de otra espectadora que al parecer se sentía igual que yo, y fue un momento en el que ambas pudimos como asentir, ¿no? Y creo que esos pequeños espacios donde las relaciones sociales funcionan de otra manera, pues son necesarios. Pero eso también me hizo pensar en la crítica Claire Bishop, que menciona que en el arte relacional hay una pequeña trampa entre la experiencia que logra en su estética contra el verdadero impacto político real que tiene. ¿A qué me refiero? Si sentirte conmovido frente a una obra de arte que trata del cambio climático realmente cambia algo, aunque creo que Olafur Eliasson lo sabe y de hecho lo dice, no piensa que esta instalación sea una clase de respuesta o solución, no lo pretende, pero sí pretende hacer una pregunta hecha en materia, ¿no? ¿Qué tan importante o qué tan conscientes somos de este cambio climático? Yo como espectador tengo que decir que sí salí de ahí haciéndome preguntas como ¿qué puedo hacer? ¿Qué podría ayudar en mi día a día para detener este deterioro de los bloques de hielo? Pero luego continuó mi día y se terminó. Bourdieu habla del encuentro aleatorio que ocurre entre la obra y el espectador, y en ese espacio es donde la obra toma lugar y sentido. Lo que a mí me hace pensar que el encuentro sí fue real, pero me pregunto si el arte relacional en su forma más pura y más honesta no tendría también que incluir esa pregunta. Después de la obra, ¿qué pasa después? Aunque creo que Olafur Eliasson nos deja esa pregunta a nosotros mismos para poder responderla. Como vimos, estos tres personajes tuvieron tres experiencias completamente distintas y al final concluimos con algo. Esta obra parece ser un buen ejemplo de arte relacional. Elegí a Olafur Eliasson porque gran parte de sus obras son instalaciones y tiene 4 puntos que ahorita voy a mencionar uno por uno. Pero quiero hacer la comparación de que él ya había hecho una exposición de fotografías en 1999 sobre el cambio climático y sobre los bloques de Islandia derritiéndose, y no tuvo un impacto con el espectador tan fuerte o tan llamativo como Ice Watch. Entonces, antes de cerrar, quiero subrayar por qué Ice Watch es este ejemplo pues perfecto en relación a Bourdieu. El primero es que la obra no existe sin el espectador. Lo que mencionaba Bourdieu es que es un evento, un estado en el que una vez que el espectador toma un papel participativo, la obra toma significado. El hielo es solo el material, la obra es en sí que el espectador se acerque, es el encuentro. El segundo, el tiempo es el formato, es decir, gran parte de la obra se ejecuta en tiempo real, o sea, las personas se acercan, tocan el hielo y lo ven desaparecer. Entonces deja de ser una metáfora como tal. Creo que esa es la intención también de Olafur, de traer los bloques de hielo directamente desde el Ártico, porque es algo que está pasando tanto en distancia como en este instante frente a ti. El tercero es que elimina la distancia contemplativa. Veíamos la diferencia entre el arte moderno al arte contemporáneo, es esta: no hay una vitrina, no hay un letrero, o como menciona Bourdieu, no hay un cubo blanco para ser admirado desde lejos, y aquí el arte pues está al suelo, a nivel del cuerpo.
Y por último, que genera interacciones no planeadas. Hubieron espectadores que lloraron, que se pusieron audífonos, se pusieron a tocar el hielo, escuchando música, a abrazarlo. Entonces tenemos que el ejemplo de intersticio social, este espacio donde la cotidianidad se rompe por completo, o sea, las relaciones funcionan de otra manera. Extraños pueden agarrarse las manos y rodear el hielo, algo que no harías en tu día a día. Ahora, al final la obra no resuelve nada, no te da una solución, una conclusión, no te pide tampoco que salgas a hacer algo por el cambio climático como una orden o una serie de pasos, y esto es un punto importante del arte relacional, del arte contemporáneo. Nos deja con una pregunta abierta, lo mencionaba desde un inicio, no nos da respuestas, nos pone ante una situación para generarnos preguntas. Y creo que Burroughs, esto es lo que quería decir cuando escribió, que el arte contemporáneo no produce objetos para contemplar, sino situaciones para habitar. Iceberg es una situación y dependiendo de dónde te pares y de cómo lo mires, la obra va a significar algo diferente para ti. Y lo que me parece honesto es que pues los tres tienen razón, también tienen sus dudas. Mencionaba el curador respecto a cómo se construye este marco. Sin ese marco entonces solo sería hielo. Creo que también esa pregunta es válida. La obra ya se derritió, pero pues las preguntas siguen ahí.